Diputado Roy Cortiña me decís también que está, así que muchísimas gracias por estar presente aquí. Bueno, y ustedes saben que en el día de ayer se proclamaron las nuevas autoridades del GEN Nacional, que ha quedado conformado de la siguiente manera. Como presidente, Margarita Stolbizer. Vicepresidente, Fabián Peralta, representante de la provincia de Santa Fe. Secretario General, Miguel Ortiz Pellegrini de Córdoba. Secretario adjunto, Osvaldo Fernández de la provincia de Entre Ríos. Secretario de Organización, Juan Carlos Juárez de la provincia de Buenos Aires. Secretario de Finanzas, Marcelo Ferreira, también de la provincia de Buenos Aires. Secretario de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Paso de La Pampa. Secretario del Interior, Juan Torres de Tierra del Fuego. Director de Relaciones Internacionales, Ricardo Vázquez. Directora de prensa, Laura Echezarreta. También el aplauso para lo que es las nuevas autoridades del GEN Nacional. Y ahora sí, en lo que es este cierre, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al diputado nacional y ex gobernador de la provincia de Santa Fe. El aplauso bien fuerte para Hermes Wiener. Muchas gracias. La verdad que es un honor participar de este multitudinario acto que el Partido Hermano del GEN nos ofrece hoy para el debate, para el diálogo, para la construcción de esa Argentina que nos merecemos y que por supuesto queremos todos los integrantes del Frente Amplio UNEN. Con Margarita nos conocemos hace muchos años. Hemos participado activamente en lo que fue el diálogo argentino. Y lamentamos profundamente que todos aquellos trabajos que están en las carpetas de ese diálogo argentino hayan quedado durmiendo en algún anaquel de alguna biblioteca y sin llevarlo a la práctica. Pero ha sido una prueba de fuego participar en estas actividades que en un momento estábamos todos de acuerdo, sin embargo siempre estaba una mano que quitaba algunas páginas que eran las fundamentales para la construcción de ese diálogo dirigido a esa Argentina mejor. No obstante, nosotros agradecemos ese momento porque también en la participación se aprende. La participación, como todos sabemos, es una práctica necesaria para entender, para comprender, pero fundamentalmente para transformar la realidad. Y nosotros estamos convencidos que esta organización que se ha dado en llamar Frente Amplio UNEN, que es la síntesis de todas las fuerzas de izquierda democrática, progresista, que habitan en la República Argentina, estemos todos encolumnados bajo el mismo techo. Y están también abiertas las puertas para aquellos movimientos que todavía no han hecho esta entrada a este frente, que lo puedan hacer. Movimientos provinciales, partidos vecinales, grupos sociales. La convocatoria es muy amplia, porque es mucho lo que hay que hacer, se necesitarán de muchas voluntades y creo que en esa matriz que es hoy el Frente Amplio UNEN tienen cabida todos aquellos que quieran realmente ser parte de la transformación de la República Argentina. Los necesitamos, nos necesitamos. Ese es realmente el eje fundamental que orienta nuestro trabajo permanente dentro de estas organizaciones que vamos transitando. Digo yo que lleva tiempo todo ello, pero surge también de visitar el país, de recorrer numerosas veces las economías regionales, de hablar con los productores, de hablar con los trabajadores, de estar en las fábricas recuperadas, algunas de 50 obreros, otras de 10 obreros, otras de 500 obreros, el caso de Sanón. Y realmente vemos y hemos visto cómo la voluntad de los argentinos es la voluntad de producir, de crear, de ser útiles, de solucionar problemas, de estar de parte de la gente que más necesita, de los pobres, de la gente que ha quedado marginada en el camino de esta sociedad tan desigual como estamos viviendo. Por eso, cuando Jerry hablaba precisamente de la igualdad, creo que ese es el norte que nos tiene que guiar permanentemente. Porque la igualdad es una especie de utopía que nunca se va a llegar, porque nunca seremos iguales, porque venimos también de matrices diferentes,
de ideas diferentes, de propuestas diferentes, pero tenemos un único concepto, que es la búsqueda de la igualdad y saber que en la República Argentina el hambre es realmente una de las cuestiones más reprochables que tiene la sociedad argentina. Por eso tenemos que trabajar y seguir en este camino. Y estuvimos, visitando toda la nación en el 2011. Lo seguimos después en el 2012. Generamos realmente en esas etapas un manual, un proyecto, una serie de definiciones vinculadas a la Argentina que queremos, cuyos títulos son las 20 líneas estratégicas para los próximos 20 años. Que damos a entender, primero, que hay que tener líneas generales que nos orienten, como andariveles en una pileta, y necesitamos también que esa orientación, ese camino, tenga realmente destinos claros de mejorar la vida de los argentinos. Y por eso se concretaban en 20 años, que es realmente un tiempo necesario para poder cambiar y modificar y tratar de recuperar todo lo que queda de nuestra querida República Argentina. Entonces, esto es lo que finalmente llegamos a fin del año 2013 y lo presentamos ahora nuevamente en la Agencia del Libro, en la Feria del Libro, bajo también las propuestas que tienen que ver con la construcción de esa Argentina. Es decir, hay una especie de mirada más específica sobre todos los temas que son de repercusión de nuestro gobierno y que será necesario tomarlos en cuenta. Y por lo tanto, a partir de ello son las propuestas también que tienen que surgir, tanto de las propuestas concretas en cada uno de los temas como de los equipos de trabajo que llevan adelante las mismas. Entonces, creo que este es un tema realmente fundamental, la de conocer el país, la de saber de qué estamos hablando, la de conocer que los problemas regionales son problemas profundos de los argentinos y la de reconocer también que estamos ante una realidad que va creciendo, que es la concentración urbana en las grandes ciudades y que es el gran vacío demográfico que tenemos en todo el país. Y ustedes saben que tarde o temprano los terrenos se ocupan. Ustedes saben que tarde o temprano la gente que hoy no tiene cómo vivir más que hacinadamente termina invadiendo los terrenos vacíos en el mundo. Y esto no está ajeno a Argentina que le pueda ocurrir. Pero por sobre todas las cosas, necesitamos realmente construir una Argentina con igualdad de oportunidades para todos, más allá del lugar de donde estemos. En educación, en salud, en vivienda, en trabajo. Nada de esto ocurre. No es lo mismo la educación de la capital federal que la educación en Formosa. No es lo mismo la salud que se puede vivir en Santa Fe de la salud que se puede vivir en Misiones. No es lo mismo. Hay variaciones muy grandes porque hay percepciones políticas diferentes y hay matrices ideológicas diferentes. Y por lo tanto nosotros tenemos la excelente oportunidad de transitar nuestra ideología o con nuestra ideología los caminos de superación de todos estos problemas. Porque técnicamente el hombre ya lo superó, pero políticamente no logró la articulación necesaria para que ese sea un derecho que se concrete en beneficio de la gente. Por eso creo que estamos en una realidad muy dura. Esto nos ha permitido saber cómo está nuestro país en el interior. Y realmente tenemos un país fragmentado, un país desigual, un país con un interior que recibe menos servicios sociales y paga más por lo que hoy tiene. Un litro de nafta no cuesta lo mismo en Córdoba que en Buenos Aires. En Córdoba cuesta un peso más el litro. Digo, un subsidio vinculado a la electricidad, vinculado al transporte, siempre son mayores los subsidios en la gran ciudad y menores los subsidios en el interior. Y nosotros creemos que, más allá del tema subsidios, que habrá que reverlo en su integridad, pero tenemos que ver cómo tenemos una óptica integradora del país, donde cada uno pueda vivir su felicidad y su tranquilidad en el lugar donde nació, donde no tenga que emigrar por causas realmente que son más parecidas a la guerra que parecidas a una decisión propia. Y esta es una tarea fundamental que nosotros tenemos que alimentar para poder construir la Argentina que queremos y por supuesto que nos conocemos. Nosotros venimos de este tiempo de gobierno, del gobierno K, del gobierno que tiene numerosas críticas para hacer, pero que realmente podemos decir que es un gobierno que ha desatendido fundamentalmente las cuestiones que hace a la integración nacional y ha fomentado determinados disvalores
que verdaderamente nos costará muchísimo trabajo revertirlo. Pero es necesario recordar o refrescar que hay temas fundamentales, como por ejemplo decir que hemos tenido una década ganada, ¿no? En realidad nosotros empezamos con un superávit fiscal, con un superávit comercial, con una baja inflación, con un tipo de cambio alto, todas las condiciones favorables para tener un gran despegue de la Argentina. Sin embargo, esto no se aprovechó. ¿Qué se aprovechó? Bueno, el déficit fiscal que hoy tenemos, que es abrumador, la inflación, que es una inflación galopante, tenemos una devaluación en la emisión, tenemos la devaluación, ustedes saben cómo actúa la devaluación. La devaluación actúa haciendo más pobres, generando menos recursos para aquellos que menos tienen. Es un gran traslado de dinero de una masa de la sociedad a otra masa de la sociedad. Y por lo tanto, la pobreza sigue siendo lo que crece en nuestro país a partir de la devaluación y por supuesto de la emisión para tapar esa brecha fiscal que va creciendo. La corrupción, la crisis energética, la inseguridad y por si algo faltaba, la presencia del narcotráfico en nuestro país. Entonces, todo esto genera realmente la realidad que hoy tenemos en nuestra Argentina. ¿Qué proponemos? ¿Qué proponemos? ¿Dónde plantea los ejes fundamentales el Frente Amplio UNEN para construir una Argentina mejor? ¿Qué hay que proponer primero? Aceptar la necesidad que hay que cambiar. No se puede seguir así, hay que cambiar. Y los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Hay que cambiar porque, como decía el profesor, el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, decía, o creamos o erramos. Y en ese camino estamos ya en la Argentina. Porque todo lo que se ha destruido en materia de conceptual, en materia de valores, son pérdidas irrecuperables. Porque nosotros tenemos que pensar en esa nueva Argentina donde tenga nuevos valores, nueva producción, nuevo trabajo, nuevas funciones sociales, nuevas formas que permitan realmente asistir a la gente que más necesita y al crecimiento de nuestra Argentina en particular, o en general. Por eso nosotros, ante la palabra cambiar, cambiamos también cuando la gente nos dice en la calle, únanse, únanse. Y nosotros nos unimos a través del FAP y después vimos que también el FAP como el UNEN tuvieron éxito y bueno, y era necesario seguir esta unión y ahí estamos todos juntos. Depende de todos nosotros de cuidar esto, pero depende fundamentalmente de que veamos en lo social, veamos en la realidad los problemas que hay que comenzar a superar para beneficio de todos los argentinos. Entonces, para nosotros tenemos que convencernos de la necesidad del cambio. Y cuando hablamos del cambio político institucional, del cambio económico productivo y del cambio sociocultural. ¿Qué hablamos del cambio sociocultural? De tener una república que funcione en la independencia de sus tres poderes, de tener un Estado que esté cerca de la gente. No nos interesa hoy cambiar la capital federal, nos interesa acercar el Estado a la gente. Y esta es la gran diferencia de quienes pensamos en la gente y de quienes piensan en los negocios. Por eso nosotros creemos que lo sociocultural es fundamental para dar realmente a la gente lo que hoy está necesitando. Por ejemplo, decimos, bueno, en lo político institucional, bueno, tenemos que generar en lo político institucional la regionalización del país, defender las regiones por sus sistemas productivos, por sus sistemas económicos, por sus sistemas sociales. Tenemos que ver de qué manera nosotros hacemos que el federalismo funcione. Miren, hay una situación absolutamente clara alrededor del federalismo. El federalismo que está constitucionalmente aceptado es un federalismo que tiene que ver precisamente con la descentralización. Cada vez se puede manejar menos desde una realidad cada vez más compleja. Entonces necesitamos llevar el problema lo más cerca posible de donde está la gente. Allí está la base del federalismo. Están en los municipios, están en las comunas, están en los partidos. Creo que ese es el punto de inicio. Y después están las gobernaciones. Y finalmente está el Estado Nacional. Pero en esta forma piramidal de gobierno se solucionan muchísimas y se facilitan muchísimo ejes culturales que tenemos que rescatar para nuestra sociedad. Entonces, hablamos de la solidaridad, hablamos de la participación, hablamos de la transparencia. Todo ello tiene su explicación y todo ello tiene realmente la necesidad de encontrar la encarnadura
en la sociedad para que defendamos realmente estos valores. Por eso decimos, ¿no? Bueno, no es lo mismo una sociedad que se maneje con valores que una sociedad como la actual, donde todo vale, ¿no? Y creo que este es el camino absolutamente equivocado. Por eso nosotros en lo económico productivo, como tercer eje, planteamos la necesidad de generar una nueva matriz productiva. Nosotros tenemos una matriz productiva de industrialización que tiene 60 años y tenemos que cambiarla porque el mundo ha cambiado y porque la producción mundial ha cambiado y porque las relaciones de intercambio han cambiado. Y hoy no es lo mismo. Terminamos con el esquema de Previs, que decían, bueno, cada año se necesitan más bolsas de trigo para comprar el mismo tractor. Hoy no es así. Hoy la entrada de China cambió todas las reglas de juego. Y aquellas actividades primarias, de producción primaria, aquellas actividades que eran consideradas como marginales porque la industria era mucho mejor, en cambio no había que industrializarlas, los productos primarios, es allí donde está hoy el sector más dinámico de la economía argentina. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar, porque la producción granaria del país está fortaleciendo una economía y una sociedad que de otra forma estaría ya caída. Nosotros necesitamos defender el proceso de investigación vinculado a este proyecto. Tenemos que ver que de una semilla, de un poroto, de un maíz, hacia abajo hay una cantidad de ciencia y de tecnología incorporada, que es parte del valor que tiene hoy el producto. Y tenemos que ver que de esa semilla hacia arriba, a través de la industrialización, a través de la mecanización, estamos generando realmente un nuevo valor. Y cuando lo miramos esto en la línea de trabajo, cuando lo miramos todo ello en lo que significa el encadenamiento productivo, vamos a ver de qué forma el encadenamiento productivo permite agregarle cada vez mayor valor a los productos. Por eso, realmente nosotros tenemos que fomentar otro proceso productivo que realmente jerarquice lo que tenemos nosotros como materia prima. Nos interesa realmente tener una producción alrededor y de industrialización de nuestros productos primarios. No nos contentamos nosotros con la minería, con que, digamos, se extraen sin controles y que luego finalmente dice cuánto hay que pagar porque son ellos los que se lo llevaron, los que saben cuánto tienen. Esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que si hay litio en el país, que junto con Chile y con Bolivia hay litio en el país, sabemos que el litio es fundamental para el motor eléctrico. Bueno, ¿por qué nosotros no ponemos en marcha la producción de pilas, la producción de baterías, la producción de industrias que generen realmente una mayor producción y un mayor valor a la producción argentina? Por eso realmente nosotros estamos trabajando en ese camino. Y creo que tanto en lo económico productivo como en lo político institucional, como en lo sociocultural, estamos realmente muy claros de lo que queremos llevar adelante. Por eso, a esta situación real del país, nosotros seguimos creyendo que el cambio es el negocio más importante, entre comillas, que podemos lograr nosotros los argentinos. ¿Por qué surge el FAU? ¿Por qué surge esta nueva alternativa? Porque hay una responsabilidad en el tiempo que vivimos, una responsabilidad de distintos sectores políticos y sociales que nos estamos integrando. Sabemos que no es sencillo, pero que hay un camino inexorable, que es el del hermanamiento entre nosotros, el de la integración de las ideas, el de escucharnos, el de valorar realmente los productos científicos que surgen de la Universidad Argentina, el de desafiar a la Universidad Argentina para que siga pensando en un avance científico aplicado, en ver de qué manera nosotros vamos a trabajar con toda la fuerza que tiene hoy nuestro país. Nosotros, por ejemplo, sustentamos plenamente el Triángulo de Sábato. Creemos que es realmente una producción muy importante, pensar en el Estado, pensar en la ciencia y la tecnología, pero también pensar en la actividad que tiene que llevar adelante el mercado. Y en esto creo que es un ejemplo que se puede aplicar en todas las economías y que realmente da enorme claridad en los caminos a seguir. Por eso nosotros convocamos a trabajar. Creemos que hay denuncias que son dolorosas, como esta del narcosocialismo, esta de Narcópolis, en fin, todas ellas no ayudan más que debilitar
si se quiere, al frente, pero por algo nos están pegando. Por algo le pegaron 14 tiros a la casa del gobernador Bonfatti. Y por algo todos los gobernadores de nuestros signos que apoyan a los gobiernos se han quedado sordos, no han dicho nada, y creo que esto es realmente lo grave que tenemos en nuestro país. Por eso, creer para ver es de alguna manera una forma muy importante para mirar la realidad. Esto no es una dosis de idealismo que siempre hemos cultivado nosotros, hay que ver para creer. Y hoy nosotros decimos, hay que creer en los valores espirituales y materiales de los argentinos para ver una Argentina mejor. Muchas gracias. Antes de escuchar a Margarita, hay un agradecimiento del GEM Mar del Plata a toda la gente del interior de la provincia de Buenos Aires, a toda la gente del interior del país que ha venido aquí a Mar del Plata. Han sido bienvenidos y espero que la hayan pasado muy bien. Ahora sí, en el cierre, escuchamos a la diputada nacional y líder del GEM, Margarita Torricer. Con algo de recogimiento, de dolor y de respeto, un mensaje porque me acaban de comunicar que falleció la doctora Carmen Argibay, una persona a la que nosotros respetamos profundamente, así que me parecía que era bueno hacer esta mención, digamos, como un homenaje de nuestra parte y de nuestro Congreso a una persona realmente muy valiosa. Naturalmente que quiero agradecer lo trascendente, valioso, realmente que ha sido para nosotros haber contado con la presencia de Hermes de manera continua durante 2 días, la verdad. La presencia de Hermes aquí durante 2 días compartiendo todos nuestros debates es muy valiosa y en realidad lo que hace es reafirmar algo que él planteaba recién, que es este vínculo profundo y estratégico que existe entre nuestros partidos. Agradezco obviamente la presencia también del Pájaro, que ayer y hoy ha estado también acá de manera permanente con nosotros, la de Pancho. Agradezco la presencia y el viajecito que se han hecho Alfonso y Roy para acompañarnos, para estar en este momento acá. Recién pensé que, como tengo algunos apuntes de las cosas que hemos escuchado y que es lo que quiero compartir en este cierre, pensé que me tenía que poner los anteojos porque llevaba 2 días tomando muchos apuntes con letra chiquitita. Después me di cuenta que en realidad el problema no son los 2 días, sino los muchos años. Llevo demasiados años haciendo estas cosas y entonces los anteojos tienen más que ver con eso. Y la reflexión de los años viene por esto. La verdad es que llevamos muchísimos años haciendo este tipo de encuentros. Muchos años, muchos años. ¿Qué es lo que decimos en todos los encuentros cuando el encuentro termina? Este ha sido el mejor. Lo decimos todas las veces. Y eso es muy bueno. Porque sentir en cada oportunidad esta sensación del deber cumplido, del encuentro, de la reconstrucción y la revalidación de un proyecto que es colectivo, que nos trasciende, creo que es lo mejor que nosotros nos llevamos. Yo pido disculpas porque ustedes han visto que esta cantidad de debates, de presentaciones que tuvimos tan pero tan valiosas durante los 2 días, nos llevó a terminar con el horario sin haber abierto el plenario de debate que teníamos previsto en el programa. Y que además hemos hecho siempre, yo no sé con quién comentaba ayer, a mí siempre me pareció que era casi insuperable ese encuentro que hicimos aquí en Mar del Plata en el Mundialista con 1000 militantes discutiendo en las mesas, muchos lo recordarán. Y también pienso que en esta oportunidad lo que valía era lo que hicimos, que era sentarnos a escuchar y llevarnos este insumo tan extraordinario que ha sido ponencias de primer nivel que nos permiten a nosotros y nos obligan a discutir los grandes temas de la Argentina, porque eso es lo que hemos tenido durante estos 2 días.
Por eso, por supuesto, lo que hacemos entonces no es resignar nuestro debate, sino, y este es el compromiso que nos tenemos que llevar de acá, trasladar ese debate que no hemos hecho entre nosotros aquí a nuestros pueblos, a nuestras secciones electorales, a nuestras provincias, porque el debate sirve en esos lugares. Nos llevamos el insumo, pero vamos a realizar nuestros talleres y nuestros debates en los lugares que nos corresponden. Por supuesto, el reconocimiento compartido por todos, sin ninguna duda, que vamos a sellar con un aplauso a Pablo Farías, al GEN de Mar del Plata, por la organización de este evento. Todos los aspectos organizativos corrieron por su parte y la verdad es que todo ha funcionado perfectamente bien, y el reconocimiento a Jerry y a la mesa provincial, que fueron quienes lo pensaron, quienes lo prepararon, sobre todo de la mesa, del panel de economía, del debate de economía que nos planteó Tomás Bulat, y hoy en la mañana sobre todo el de Agustín Salvia, porque son las cuestiones que más nos movilizan, estas cuestiones que tienen que ver con la economía y con lo social. La pregunta de Agustín de hoy en la mañana, cuando era, bueno, nosotros los investigadores les traemos este insumo, ahora ustedes discutan, quienes quieren gobernar, qué van a hacer con esta realidad que les estamos planteando. Y yo creo entonces que estos encuentros también nos sirven para revalidar nuestro coraje. Escuchamos lo que escuchamos y seguimos pensando que queremos gobernar. Esa es una conclusión de nuestro encuentro. ¿Qué es entonces lo que nosotros nos llevamos también de este encuentro, pensando ya cuáles son las responsabilidades nuestras como partido para llevar esto al gobierno? Primero que nada, también la revalidación de nuestra parte como partido GEN de cuánto nos alegra este espacio común que hemos conformado, que es el Frente Amplio UNEN. En este punto tomo algo que decía hoy Alfonso, cuando decía qué contentos estamos de estar caminando juntos. Yo diría que esto es lo que nos ha permitido a todos recrear una esperanza, transmitir una esperanza, en definitiva eso que los militantes siempre buscamos, que es la utopía que nos hace caminar. Y este frente nos ha dado esa posibilidad. ¿Cuáles son entonces, a mi juicio, los tres elementos que nosotros podemos rescatar tan necesarios para un proyecto de gobierno de lo que hemos escuchado? Primero que nada, ideas. Segundo, es práctica política, conducta. Y tercero, organización de la política. En el punto de las ideas, creo que, y ayer tomo una de las definiciones del taller nuestro con Carlos a la tarde, en la mesa nacional, en realidad, no acá en el plenario, respecto a una definición del populismo, porque siempre tenemos toda la tendencia a quedarnos también con estas definiciones bueno, que nos gustan y que por ahí no dejan de ser abstractas. Y Carlos decía ayer una de las frases: el populismo no es otra cosa que el resultado de los déficits y las deserciones de los problemas no resueltos por la socialdemocracia. Para que dejemos de echar culpas a los demás y definitivamente nos hagamos cargo. Por eso creo, y sobre todo en este último panel, me pareció que era permanentemente un desafío y un reto a hacernos cargo desde lo que somos, desde nuestra identidad socialdemócrata, de los problemas que tenemos, sin claudicar en la búsqueda de soluciones como lo están haciendo muchos otros. Juan fue muy claro. Juan fue muy claro cuando nos decía el riesgo que existe hoy de aquellos que no se hacen cargo de resolver los problemas desde el ejercicio de las funciones del Estado y con el papel del Estado, y salen a proponer que se discuta el Código Penal en asambleas populares, donde lo más seguro es que la gente termine pidiendo la pena de muerte. Ese es un acto de irresponsabilidad que nosotros no vamos a compartir. Y por eso nosotros decimos, nos queremos hacer cargo de gobernar y nos queremos hacer cargo con nuestra identidad, con nuestras ideas, que son las ideas de la socialdemocracia, a la que asumimos también desde una perspectiva autocrítica, porque cargamos sobre nuestras espaldas los fracasos de la socialdemocracia, que no se agotan en los fracasos del gobierno de la Alianza, no hay que quedarse con eso, es mucho más profundo
el tema, y me parece que son las cuestiones que nosotros tenemos que tomar, porque tampoco vamos a gobernar como muchos otros que lo que hacen es mirar las encuestas. Entonces corren atrás de lo que la gente quiere, de lo que la gente dice, y sus propuestas tienen que ver exactamente con eso que leyeron que la gente está pidiendo. Y lo planteaba muy bien Juan, no siempre lo que la gente pide, y creo que ayer se dijo también con mucha claridad, no siempre lo que la gente pide es efectivamente lo que la gente necesita, ¿no? Entonces creo que en términos de ideas el debate nuestro fue muy profundo en estos puntos. No debatimos solamente cuál es la política de Estado, debatimos cuestiones realmente profundas, de contenido denso, importante. Ayer lo de Facundo Manes, por ejemplo, con el papel de la educación del conocimiento, yo diría, me parece que esto tiene más amplitud también y más profundidad, sobre la importancia que tiene el conocimiento como valor dentro de un modelo de sociedad, ¿no? Frente a lo cual lo que nosotros decimos es el acceso al conocimiento, vinculado también esto con la garantía de derechos. El acceso al conocimiento, a la cultura, a la educación, no es una consecuencia, es una condición para llevar adelante un proyecto y un modelo de desarrollo que se sostiene necesariamente en estos pilares. Resolver, de acuerdo al planteo de ayer de Tomás, las encrucijadas que nos plantean las idas y vueltas de la economía. Y resolverlo también desde esta perspectiva. Y ahí apunto lo que decía recién Hermes, tan valioso en este sentido, que tiene que ver con algo de esta mañana de Agustín Salvia. Agustín definía un modelo que dice es el modelo que deja gente afuera. Hay un modelo en el que hay gente que sobra. Y el problema es cuando esa gente que sobra, decía Agustín hoy, es funcional o disfuncional al poder político. Eso también es de una enorme profundidad. Resolver esas cuestiones es central para los sectores progresistas, y Hermes avanza entonces en cuál es nuestra propuesta, a la que yo quiero darle un tono específico en función de la respuesta que necesitamos a estas otras cuestiones. Nosotros necesitamos recuperar el aparato productivo, pero el aparato productivo no es simplemente un instrumento, un elemento dentro de un programa económico. El desmantelamiento, el aniquilamiento del aparato productivo, fundamentalmente en la década de la dictadura, fue funcional a la imposición de un modelo autoritario. La recuperación del aparato productivo es la posibilidad de reunir y de reenlazar la vida de los trabajadores, de los empresarios, de las familias, de las comunidades, donde el papel del Estado vuelve a ser central en la articulación de todos estos sectores, pero por sobre todas las cosas, porque nos permite recuperar aquello que mató el aniquilamiento del modelo productivo, porque tuvo consecuencias no solo económicas, sino fundamentalmente sociales, culturales y humanas. Entonces la recuperación del papel del trabajo junto a la educación tiene un sentido profundamente humano en la construcción del proyecto de país que uno quiere. Eso es al menos una de las ideas, yo diría, centrales que me llevo cuando uno entrelaza todo lo que hemos escuchado, porque fueron 2 días donde en principio parecía que estos eran paneles que nosotros podíamos, o expositores que podíamos escuchar, que nos iban a hablar como cuestiones demasiado sectorizadas, diferenciadas, y no. Los 2 días han tenido realmente un hilo conductor en todas las exposiciones. Lo que trato entonces es de rescatar justamente estos puntos tan trascendentes, creo, de las cosas que escuchamos durante estos 2 días. El tema de la igualdad, planteado como horizonte, que se ha repetido mucho, no me voy a extender demasiado en esto, pero fue puesto por muchos en el centro y en el eje, siempre pensando en la lucha por la igualdad, necesariamente a partir del cuestionamiento hacia el modelo agotado de concentración y de exclusión.
y tan vinculado, creo que lo decía Alejandro Katz hoy me parece, con el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no puede ser enfocado como una cuestión meramente moral o de moralina barata. El tema de la corrupción tiene que ser enfocado necesariamente porque ha formado parte también de ese proyecto de aniquilamiento de consecuencias terriblemente humanas. Y por eso lo que dijo Katz hoy es una de las cosas que quiero rescatar cuando él dice la lucha contra la corrupción implica la denuncia de los responsables que nos llevaron a la democracia oligárquica que tenemos. Estas son algunas de las ideas. ¿Cuáles son entonces, ya yendo al terreno de la práctica política, de lo que escuchamos hoy? Y acá yo entrelazo también algo que decía Beatriz Arlo hoy y que escuchamos mucho ayer, en lo de Facundo sobre todo. Beatriz nos decía, hay que terminar con la ansiedad. ¿Qué quiere decir atrás de que termina con la ansiedad? Hay que recuperar para la Argentina una mirada estratégica. Hay que sacar a la política del cortoplacismo, esto que tantas veces repetimos de la política que mira la elección que viene. Porque eso es la abdicación del discurso sobre el que nosotros construimos nuestra propuesta, que tiene que ver siempre con el futuro, si agotamos nuestra acción, nuestra ilusión en la elección que viene. Hay que sacarnos la ansiedad de este tiempo y de esta urgencia que pone nuestro objetivo solamente vinculado con tiempos electorales. Y ayer lo planteaba Facundo mucho, cuando él hablaba de esto casi como una enfermedad de la Argentina, de la lesión cerebral, hablaba Facundo, la lesión cerebral del que busca la recompensa inmediata, poniendo la disyuntiva entre el placer inmediato y el largo plazo. Y él dijo una frase similar a lo que planteaba hoy Beatriz, ¿no? No obsesionarnos con el pasado, sino con el futuro. Saber siempre que lo que uno hace hoy es lo que está marcando el camino hacia aquello o aquel punto al que uno quiere llegar. Esta mirada estratégica, esta necesidad de poner siempre nuestra mirada un poquito más adelante. En el tema de la práctica política hay algo que decía ayer Mariel Fornoni, que a mí también me gustó, porque creo que son las oportunidades que nosotros tenemos, y siempre que digo las oportunidades que tiene este frente, digo son los desafíos que tenemos, son los retos, las responsabilidades, el llamado a la responsabilidad. Mariel decía ayer que esta es una elección muy particular, y acá es donde se abre una gran oportunidad para nosotros. Porque decía, tenemos una presidenta que termina su mandato. ¿Eso qué significa? Que ya no hay que buscar a alguien para pelear contra nadie. El que vaya a votar está esperando una propuesta o una opción propositiva, porque no se trata de una opción para ganar o derrotar a otro, sino para elegir a alguien. Esto me parece que es no solo, como decía, una gran oportunidad, sino que es un gran incentivo para el trabajo. Es un incentivo en sentido positivo, digamos, que es decir, trabajamos porque somos hoy los forjadores, los creadores de una nueva opción, de una alternativa política, insisto, positiva y propositiva para la Argentina. Y esto es lo que constituye la ilusión, la esperanza de este Frente Amplio. Ya no vamos a pelearnos, ya terminó, Cristina. Estamos hoy frente al desafío de construir una nueva Argentina, un nuevo proyecto de país. Por eso es que ha sido tan rico este debate de 2 días que nos brinda los insumos para pensar esa nueva Argentina. La otra cuestión tiene que ver con las conductas. La práctica política está vinculada con la conducta, con la forma en que la política se relaciona con la sociedad. Y esto quedó muy claro sobre todo en un tema tan denso como el que escuchamos en el último panel, cuando Alberto hablaba de las conductas que en realidad resuelven mejor los problemas, las conductas y los comportamientos, que en realidad cuando vamos en la búsqueda de las grandes cuestiones, porque él dio una definición para mí muy tajante: no hay criminalidad sin complicidad política.
Por lo tanto, muchos de los problemas que se intentan resolver con las soluciones facilistas, lo planteó también Fabián en la presentación del panel cuando dijo, a problemas complejos no se le pueden encontrar soluciones facilistas. Y esta es la tendencia, lamentablemente, en lugar de hacernos cargo de las cosas que nos tenemos que hacer cargo. Llevamos en todos estos años de gobierno en la provincia de Buenos Aires, yo perdí la cuenta de la cantidad de policías que crearon, porque la 1, la 2, la bonaerense, la de acá, la de allá y ahora las comunales, es simplemente para esconder el problema de fondo, que es el que no asumen. Y el problema de fondo que se planteó bien hoy, cuando se habla de las reformas estructurales fundamentales de la policía, no se habla de purgas. Cuando nosotros hablamos de la reforma, algunos dicen, no, pero hicieron purga. No, pero es que eso no es reformar la policía. Y en realidad no asumen el problema de fondo, no echan a los que tienen que echar, no cambian la formación que tienen que tener, por sobre todas las cosas, porque tener una policía como la que tienen es funcional a la falta de autoridad moral que tienen ellos realmente para indicar las conductas, porque los que le dan las órdenes a los policías son los políticos. Las complicidades políticas, por eso todo esto que no se puede resolver con un Estado que va atrás de los acontecimientos, sino que hay que anticipar para evitar los acontecimientos, necesita de un Estado de otras características. Fundamentalmente necesita de conductas de otras características. La corrupción, la inseguridad, los problemas vinculados con los servicios, con la educación, con tantos otros, se habló acá en estos 2 días, está íntimamente vinculado con el problema de la corrupción política. Si no resolvemos la transparencia en la política, será muy difícil resolver las otras cuestiones. Por eso la práctica política finalmente el tercer elemento, yo decía, tuvimos 3 elementos, las ideas, las prácticas políticas, este debate, y el otro es el de las organizaciones. Porque también hemos planteado muchas veces que las grandes conquistas, pensando en derechos siempre, son el resultado de las grandes luchas. Y las luchas necesitan siempre de organizaciones. Las organizaciones necesitan de personas comprometidas, cohesionadas en la búsqueda de un objetivo común y comprometidas en la acción para conseguirlo. Y aquí termino porque creo que este es el punto al menos medular de lo que yo me llevo con la enorme alegría de haber compartido este encuentro. Nosotros necesitamos y tenemos, y este encuentro ha sido una demostración de eso, una organización capaz de llevar y de conducir un proceso para alcanzar el poder. Pero eso se nutre de personas, fundamentalmente de liderazgos, en capacidades de ejemplaridad por sobre todas las cosas para sustentar los proyectos políticos. Y se necesita de las otras personas, que son los militantes. Yo termino entonces porque siento siempre que todas estas cosas valen la pena cuando esto termina siendo, como ha sido, un encuentro de militantes que revalidan su compromiso, que demuestran que tienen la capacidad de llevar adelante un proyecto porque pueden generar esperanza, porque antes que nada esperan, porque pueden movilizar, porque antes se movilizan, porque pueden generar credibilidad, porque antes creen, que pueden generar incomodidad los militantes porque se sienten incómodos frente a las cosas que están bien. Pero por sobre todas las cosas, porque el militante aporta esto que hemos visto en el resto de las ideas, el sentido humano que debe tener la política. El militante aporta corazón, el militante le da sentido a la lucha por una sociedad más justa. Muchísimas gracias a todos.